Si hablamos de surrealismo, seguro se te viene a la mente Dalí, Breton o Magritte, y si hablamos de un lugar, seguro es París. Pero en Alemania también estaban pasando cosas. Y hoy vamos a hablar del surrealismo alemán. Si bien el movimiento surgió en la década de 1920, principalmente en Francia, el surrealismo también tuvo una presencia notable en Alemania, donde los artistas, impactados por los traumas de la Primera Guerra y las tensiones sociales y políticas del periodo de entreguerras, adoptaron y transformaron las ideas surrealistas para adaptarlas a sus propios contextos. El surrealismo alemán también se caracterizó por un enfoque en lo irracional, lo onírico y lo subconsciente, explorando los límites de la realidad y la imaginación. En el contexto alemán, el surrealismo surgió durante la República de Weimar, entre 1919 y 1933. Fue un periodo de intensa experimentación artística en Alemania. Mientras que el dadaísmo había sido una reacción directa a la guerra, el surrealismo que le siguió fue una exploración más profunda del subconsciente y lo irracional. Si bien el dadaísmo y el surrealismo comparten el deseo de desafiar las normas establecidas, el surrealismo buscaba ir más allá del mero absurdo para explorar el interior de la psique humana. Los surrealistas alemanes estuvieron fuertemente influenciados por la teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud, que en ese momento empezaban a ser ampliamente conocidas en Europa. Freud había propuesto que los sueños eran una ventana al inconsciente, una idea que los surrealistas abrazaron con entusiasmo. El arte para ellos no debía representar simplemente lo visible o lo tangible, sino también lo oculto y lo inexplorado dentro de la mente. El surrealismo alemán, aunque compartía muchas de las características del movimiento internacional, también tenía algunas particularidades. Mientras que el surrealismo francés tendía a enfocarse en escenas de ensueño o imágenes fantásticas, el surrealismo alemán a menudo reflejaba una visión más oscura y crítica del mundo. En muchos casos, el trabajo de los surrealistas alemanes estuvo teñido de un sentido de inquietud y ansiedad, derivado de las tensiones políticas y los recuerdos traumáticos de la guerra. Además, se destacó por el uso del simbolismo y las metáforas que a menudo se relacionaban con la descomposición social y el miedo al futuro. Los artistas alemanes, muchos de los cuales habían vivido las consecuencias directas de la guerra y la inestabilidad de la República de Weimar, canalizaron estos miedos en su obra, creando imágenes inquietantes y desconcertantes. Si bien fue tan centralizado como en Francia, contó con varios exponentes notables que dejaron una profunda huella en el desarrollo del arte del siglo XX, como por ejemplo Max Ernst, sin duda el nombre más importante del surrealismo alemán y una de las figuras clave del movimiento surrealista en general. Nació en Brühl, cerca de Colonia. Ernst fue uno de los pioneros del dadaísmo en Alemania antes de unirse al movimiento surrealista de París. Su obra es una fusión de lo irracional, lo fantástico y lo subconsciente, con una técnica innovadora que incluía el uso del frottage, frotar lápiz sobre superficies rugosas para crear texturas, y el grattage, raspado de capas de pintura para revelar imágenes ocultas. Uno de sus trabajos más emblemáticos, Europa después de la lluvia 2, donde combina imágenes oníricas con elementos del subconsciente freudiano, las figuras híbridas y las criaturas de apariencia fantasmagóricas que aparecen en sus obras reflejan su interés por lo irracional y lo subconsciente. Ernst también colaboró con otros surrealistas en la creación de Cadáveres exquisitos, este juego surrealista que consistía en la creación de imágenes colectivas sin que los participantes conocieran lo que los demás habían dibujado. Aunque más conocida por su participación en el movimiento dadaísta, Hannah Höch es a menudo considerada una precursora del surrealismo en Alemania. Höch fue una de las pocas mujeres que participaron activamente en el dadaísmo y su trabajo consistía principalmente en fotomontajes, que desafiaban las convenciones sociales y los roles de género. Su técnica en fotomontaje, en la que recortaba imágenes de revistas y periódicos para crear composiciones fragmentadas y surrealistas, fue pionera en el uso del collage como una forma de crítica social. A través de sus obras, Höch a menudo exploraba el cuerpo femenino y su representación en la sociedad, anticipando algunos de los temas que más tarde se desarrollarían en el surrealismo. Uno de sus trabajos más famosos es Corte con el cuchillo de cocina dada a través de la última época cultural alemana. Un nombre bastante largo. Es un fotomontaje que muestra una serie de figuras humanas y objetos en un espacio caótico, desafiando las nociones de la realidad y el orden.
Aunque sus obras tienden a ser asociadas con el dadaísmo, el uso de imágenes del sueño y el cuestionamiento de la realidad en su trabajo la conectan directamente con el surrealismo. Otro representante fue Hans Bellmer, conocido principalmente por sus inquietantes muñecas, que creó a partir de piezas desmontables. Estas esculturas representaban cuerpos humanos desarticulados y distorsionados, a menudo con un aire perturbador, que desafiaba los límites del erotismo y la monstruosidad. Bellmer empezó a crear estas muñecas en la década del 30 como una forma de rebelarse contra la ideología nazi, que promovía la perfección física y la pureza racial. Sus obras también pueden ser vistas como una manifestación del deseo de descomponer el cuerpo humano para exponer las complejidades psicológicas y emocionales del ser humano. Las muñecas de Bellmer son un claro ejemplo de cómo el surrealismo alemán abordaba temas de alienación y angustia, explorando el cuerpo humano no solo como un objeto de belleza, sino como un sitio de sufrimiento, deseo y conflicto interno. Su trabajo fue controvertido y al mismo tiempo revolucionario por la forma en que trataba los tabúes sexuales y psicológicos. Unica Thurn fue una escritora y artista visual alemana estrechamente vinculada al surrealismo, tanto por su obra como su relación personal con Hans Bellmer. Thurn es conocida por sus textos poéticos y visuales, así como por sus anagramas, en los que reorganizaba letras para crear nuevos significados y asociaciones. Una técnica que se alineaba con el interés surrealista por el azar y el subconsciente. Thurn también fue autora de dibujos automáticos, una técnica preferida por los surrealistas, que consiste en permitir que la mano se mueva sin intervención consciente para dar forma a las imágenes directamente del subconsciente. En sus dibujos, Thurn exploraba figuras distorsionadas y cuerpos fragmentados, evocando imágenes cargadas de angustia psicológica y alienación. Uno de los temas recurrentes en su obra es la exploración del desdoblamiento de la identidad y la fragmentación del cuerpo femenino, una inquietud que refleja tanto su vida personal como su experiencia con enfermedades mentales. Su novela más conocida, El hombre jazmín, es un relato en primera persona que narra su descenso a la esquizofrenia en un estilo que mezcla lo poético, lo surreal y lo autobiográfico. Luego tenemos a Richard Olse, una figura algo menos conocida pero igualmente significativa dentro del surrealismo alemán. Estudió en la Bauhaus de Weimar y más tarde se unió al movimiento surrealista en París. Su obra está marcada por una atmósfera de misterio y presagio, con paisajes extraños y figuras solitarias que aparecen atrapadas en estados de sueño o de espera. Una de sus obras más famosas es justamente La espera, un cuadro que muestra una multitud de figuras mirando hacia un horizonte lejano, como si estuvieran esperando que ocurra algo catastrófico. La sensación de quietud y la anticipación que emana de esta obra son características de su estilo, que frecuentemente transmitía esta sensación de ansiedad y fatalismo. Aunque nació en Alemania, Meret Oppenheim pasó la mayor parte de su vida en Suiza y Francia, pero la nombro porque es una de las figuras más importantes del surrealismo internacional. Su obra más famosa, El desayuno en piel, un conjunto de taza, platillo y cuchara cubiertos de piel, es una de las imágenes más icónicas del surrealismo. Aunque gran parte de su carrera se desarrolló fuera de Alemania, Oppenheim mantenía lazos con la escena artística germana y participó en exposiciones de arte surrealista tanto en Francia como en Alemania. Oppenheim trabajó en una variedad de medios, desde la pintura hasta la escultura, y su obra exploraba a menudo temas de erotismo, el cuerpo femenino y la naturaleza. A través de sus composiciones surrealistas, Oppenheim cuestionaba las fronteras entre lo animal y lo humano, lo real y lo imaginario, desafiando las convenciones sociales y sexuales de su época. Su enfoque radical y subversivo sobre el cuerpo y el deseo la convierten en una de las figuras más significativas en el contexto del surrealismo, especialmente en lo que respecta a la representación de la feminidad. El auge del nazismo en la década de 1930 y la llegada de la Segunda Guerra Mundial marcaron el fin de la República de Weimar y con ello el fin del surrealismo alemán como un movimiento organizado. Muchos artistas como Max Ernst y Bellmer se vieron obligados a exiliarse en Francia o Estados Unidos debido a la persecución nazi, que catalogaba el arte surrealista y el arte moderno en general como degenerado. Las obras surrealistas, con sus representaciones de lo irracional y lo subversivo, fueron vistas como una amenaza para el régimen nazi, que promovía el arte más acorde con sus ideales de pureza y orden. A pesar de la represión, el legado del surrealismo alemán ha perdurado.
Los temas explorados por los artistas de esta época, lo irracional, lo onírico, la descomposición de la realidad, continuaron influyendo a generaciones posteriores de artistas. El surrealismo alemán, con su énfasis en la alienación y la ansiedad, anticipó muchos de los temas que serían centrales en el arte y la literatura del siglo XX, como el existencialismo y el expresionismo abstracto. El surrealismo alemán fue una ventana a los miedos, deseos y traumas de una sociedad que se encontraba en un periodo de agitación y transformación. A través de imágenes inquietantes y simbólicas, estos artistas lograron desafiar las nociones tradicionales de la realidad y la belleza, creando un arte que sigue siendo relevante y provocador hasta el día de hoy. Espero que te haya gustado este video, no te olvides de suscribirte que me ayuda un montón y nos vemos el domingo que viene con otra historia. Que tengas una hermosa semana. Chao.